Estamos de vuelta en Cátedra Médica. Hoy hablamos sobre las afecciones que usted puede tener en la visión como consecuencia de la diabetes. Hablamos con el doctor Cristian de los Santos, nuestro endocrinólogo, y la doctora Nahuel Mercedes, quien es oftalmóloga con una especialidad en neurooftalmología. Usted puede comunicarse con nosotros en cabina a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctora Nahuel y bueno, también el doctor Cristian de los Santos podrían explicarnos ambos desde sus distintas perspectivas cómo es que la diabetes afecta la visión, qué es lo que pasa en nuestro organismo que esto llega a ocurrir. Adelante, doctor. Y realmente decir que los pacientes con diabetes tienen una acumulación del nivel de azúcar que va a favorecer la producción de unos productos que se llaman productos de glicosilación enzimática al finalizar, llamados AGEs, y esto puede afectar los nervios, pero no solamente los nervios, hay un tema también con los músculos, como bien hablaba el doctor Lafontaine, preguntando sobre los músculos del ojo, y la doctora comenzó a introducirlos. Y a veces los pacientes presentan no solamente una deficiencia en la agudeza visual, sino también un problema en la movilidad del ojo. Quisiera que la doctora Nahuel Mercedes nos abundara sobre ese tipo de patología o de complicaciones que presentan los pacientes diabéticos, que a veces lo llamamos como mononeuritis, a veces hacen tosis palpebral y otras complicaciones. Adelante, doctora Mercedes. Así es, doctor Cristian. Muchas veces los pacientes no saben que son diabéticos, porque hay que reconocer la alta falta de educación que hay en este sentido, ¿verdad? O el poco apego o en la negación del paciente a este tipo de enfermedad, que si bien va en aumento, también el paciente con el diagnóstico no se trata y no quiere seguir los consejos terapéuticos al pie de la letra. Y es así como me llegan a la consulta, como bien dijo usted, son pacientes que vienen quejándose de visión doble, diplopía, pacientes que ven dos imágenes, una al lado de la otra, una encima de la otra. Tomen nota, aquellos que están escuchando, nos están viendo por los distintos medios que ya están descritos sobre esto, si le ha pasado, si les está pasando o tienen un familiar cercano con esta enfermedad de diabetes. Este paciente se queja de que ve dos imágenes, el paciente puede que se le caiga el párpado, el paciente no puede mover el ojo en ciertas posiciones. Y esto nos habla de una parálisis isquémica oculomotora, de una parálisis por aumento de la glicemia. Bien, y esto afecta de manera directa al núcleo del músculo que va a mover el ojo. Eso es sumamente importante. Y como le decía al principio, muchas veces los pacientes no lo saben y cuando debutan de esta manera, que hacemos el screening en estos pacientes, vienen con glicemias sumamente elevadas, más de 250 y 300 miligramos sobre decilitro, y la glicosilada, que es sumamente importante, que nos habla del promedio en porcentaje de los últimos 90 días de la glicemia del paciente, generalmente está por encima del 9%. Muy Doctora, importante. Es una Doctora, complicación. Una parálisis podemos, de los músculos es una complicación de un paciente sí, diabético ya crónico. y puede aparecer, sí, pero muchas veces los pacientes, como usted dice, se, se pueden diagnosticar o sospechar que tienen diabetes por algún síntoma que tengan en la vista. Pero por supuesto, es aquel típico paciente que acude por la visión nublada, pacientes que se quejan de que a diferentes horas del día manifiestan visión borrosa, luego se les aclara, luego es intermitente la agudeza visual de esos pacientes. Entonces, al hacer la evaluación, puede que lleguen a tener una muy buena visión, una muy buena agudeza visual, 20/20, ¿verdad? Pero cuando hace el fondo del ojo, que todo paciente diabético al acudir a sus chequeos oftalmológicos, que deben ser mínimo 2 veces al año, deben dilatarse las pupilas. Y allí encontramos en la retina, nervio óptico, aquellos cambios
que nos sugieren que el paciente está debutando con esta enfermedad o que ya tiene tiempo diagnosticado y que o no se apega al tratamiento, incumple o simplemente está negado al mismo. Y una de ellas es la retinopatía diabética, por ejemplo, por decir alguna solamente. Bien, Doctora, doctora Nahuel y algunos doctor pacientes, Cristian. adelante, Sí, adelante, Liz. vamos a Hello. escuchar qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí, adelante. Bien. Yo tengo una pregunta. La doctora mía me dice que yo no soy diabético, pero tengo la diabetes alta. No entiendo esa parte. ¿Me pueden explicar un poco, a ver, por favor? Doctor, él Te dice dicen que que la tú- doctora le dice Cristian. que él no es diabético, pero tiene la diabetes alta. Imagino que Bueno, habla de que el presenta niveles azúcar. de azúcar, sí, elevados. Sí, bueno, el diagnóstico de diabetes se establece con la glicemia en ayuna, los criterios para establecer el diagnóstico de diabetes, el nivel de azúcar en ayuna, en dos ocasiones mínimas de más de 126, o a través de una curva de tolerancia a la glucosa que se le hace a los pacientes a que tienen glicemias, diríamos borderline, o sea, en frontera, en límite de frontera entre 100 y 126, que en ayunas no alcanzan el nivel criterio de diagnosticarse como diabetes. Y lo otro es el paciente que tiene hemoglobina glucosilada o glicada, como mencionaba la doctora, mayor de 6.4. También existe el criterio de diagnóstico de diabetes a un paciente que tenga el nivel de glicemia de más de 200 asociado a cualquier hora del día, aunque no esté en ayunas, asociado a síntomas propios de la diabetes, que se llaman síntomas osmóticos, que son aquellos que se producen cuando el azúcar está elevada. Y son los llamados síntomas de orinar mucho, poliuria, beber mucha agua, polidipsia, pérdida de peso, son la llamada pedro diabético, y la polifagia, que es comer mucho. Pero estos pacientes, aunque comen mucho, no logran aumentar de peso. De forma tal que cuando el paciente tiene la glicemia alta, hay que encasillarlo. Y la doctora mencionaba que muchos pacientes tienen negación, tienen resistencia a no solamente la insulina, sino resistencia a aceptar la enfermedad, y el tiempo promedio de un paciente a veces reconocer y asumir con empoderamiento que es diabético puede tardarse hasta 1 año, 2 años, o sea que lamentablemente es un tiempo que se pierde maravilloso. Y la doctora menciona que hay hallazgo en el examen del fondo de ojo que les va haciendo sospechar a los pacientes, al médico, y le dice al paciente que puede estar cursando ya con la diabetes, aún antes incluso de que haga esas crisis de hiperglicemia, de esos periodos tan elevados de glicemia. O sea que durante el tiempo que llamamos prediabetes, que lo hemos conversado, lo conversaremos siempre, pueden aparecer datos en el examen oftalmológico. Y de hecho le vamos a pedir a la doctora Mercedes que nos abunde qué cosas puede presentar un paciente antes de diagnosticarse diabético o si ya está en etapa de prediabetes. Muy bien, doctor, ya hablamos de los cambios visuales, para las fluctuaciones en la visión del paciente. Eso es muy importante para que tomen nota. Si usted es un paciente con antecedentes familiares de diabetes o ya en alguna oportunidad se ha hecho exámenes de laboratorio, su médico de cabecera le ha apuntado sobre la dieta correcta, bajar los niveles de grasas, ¿verdad?, de consumo de los azúcares. Es muy importante que tome en cuenta que tener cambios, fluctuaciones en su agudeza visual es sumamente importante. Tiene que visitar al oftalmólogo, aunque no tenga síntomas, sumamente importante, porque si bien hay muchísimas enfermedades que se pueden diagnosticar en una evaluación oftalmológica, la diabetes ocupa el lugar número 1, porque hay cambios, o sea, es la única, y me excusan los demás colegas del panel, es la única especialidad que ve los vasos en vivo. Es la única forma de yo poder ver qué pasa en mi cuerpo de manera directa, o sea, de una forma real. Realmente los ojos son la lámpara del cuerpo, ¿verdad, doctor? Y habla, doctor, de cómo está el resto del cuerpo. Entonces, por eso usted no se sorprenda a aquellos amigos oyentes que cuando su médico le diga, usted es diabético, a usted le han diagnosticado alguna vez, le han dicho alguna vez que tiene glicemias elevadas, tiene antecedentes de azúcar, porque su médico oftalmólogo en esa evaluación puede hablar de que usted es un paciente posiblemente con el diagnóstico de diabetes o con esta condición ya de manera crónica.
Doctora, hay algunos, perdone, hay algunos requisitos para que el paciente vaya a chequearse la vista, ya conocido como diabetes. ¿Qué debe hacer? Siempre se le pide al paciente, primero, número uno, que vaya acompañado, muy importante porque se le va a dilatar las pupilas. Entonces eso le va a quitar visión por unas 3 a 4 horas al paciente. Se pide que vaya acompañado. Es muy importante que el paciente tenga evaluación reciente por su endocrinólogo. Si han cambiado el tratamiento, especificar a cuál se lo cambiaron, ¿verdad? Y por qué. Generalmente se atribuye al mal control del mismo o al desapego del paciente, ¿verdad? Y muy importante llevar, entre otros, una hemoglobina glicosilada y una glicemia en ayunas, una glicemia basal de laboratorio, no la que usted se hizo esta mañana en su casa. Doctora, yo me puyé, se hizo su glucotest, me dio 101. Ese 101 de esta mañana, o me dio 84, me dio 94. Ah, pero feliz, diabético con 94. Doctor, ¿por qué algunas veces nos devuelven los pacientes porque tienen la glicemia, la hemoglobina glucosilada alta? ¿Qué pasa para que los pacientes que nos escuchan entiendan por qué razón es que deben, no solamente para fines de chequeo, sino también para fines de evitar complicaciones microvasculares? Doctor, ¿Por qué pasa eso? Doctor Cristian y doctora Nahuel, vamos a dejar esa preguntita ahí en queue para que la doctora pueda detallarla en unos minutos y vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, adelante con su pregunta. Adelante, bienvenido. Sí, buenos días. ¿Se escucha? Sí, le escuchamos, adelante. Bienvenido. Y siempre que tengo oportunidad de escuchar el programa, lo escucho. El día pasado tuve la oportunidad de escuchar, saludo a Mario, donde quiera que se encuentre. Gracias. Tuve la oportunidad de escuchar el programa sobre atención primaria. Y escuchando ahora a la doctora, al oftalmólogo, veo que ella realmente pone un tema muy importante sobre la falta de educación de los pacientes, que hace que el paciente llegue con complicaciones y con enfermedades a la consulta, ciertamente. Entonces yo pienso, mi opinión muy personal, que esas informaciones también deben de venir, me imagino yo, también del sistema de salud, es decir, de la rectoría de salud, de aquellas acciones de promoción y prevención a la salud. Entonces yo pregunto, ¿pueden ustedes como especialistas hacer atención primaria, es decir, la estrategia de promoción y prevención de la salud, específicamente de enfermedades oculares y endocrinológicas, para que la población esté enterada, esté informada de cómo prevenir las enfermedades y así disminuir un poco las complicaciones? Lo escucho en el aire. ¿Tienen la oportunidad de hacer atención primaria? Lo escucho en el aire, señores. Muchísimas gracias por su pregunta y su aporte. Adelante, doctor. Vamos a darle una opinión. La atención primaria no es una estrategia de salud que se relaciona a un local, a una clínica rural, a una unidad de atención primaria, a un consultorio médico. Es una estrategia de salud que la puede hacer y debe hacerla, incluyendo la promoción, la prevención. Todo médico, los especialistas, hacemos prevención primaria. Cada vez que educamos a los pacientes, establecemos programas. Nosotros tenemos una fundación que se llama Fundación Club de Diabetes y Hipertensión Arterial, que está ubicada en Los Alcarrizos, y preparamos pacientes que aprenden a cuidarse a sí mismos y luego son charlistas, educadores, facilitadores, para que estos pacientes puedan ayudar a otros a vivir mejor y evitar estas complicaciones. O sea que los especialistas estamos llamados a hacer, es una función del médico, la prevención, la educación de los pacientes, pero también el amigo ha tocado una parte importante, muy neurálgica, que es la intervención estatal. Es una responsabilidad, es un derecho del ciudadano, la salud es un derecho que nos asiste a todos los dominicanos. Eso lo establece la Ley General de Salud, Ley 4201. Dejo a la doctora con su opinión. Lo segundo, colega, en todo lo que usted mencionó. Y sí, tenemos un rol bastante importante. Por eso hoy en día, aparte de que usted debe acudir a un especialista que esté avalado
por la sociedad a la cual, o sea, por la especialidad que tiene, está en la obligación de orientarlo al paciente. A veces yo en lo particular me enfrento a pacientes en la consulta que no reconocen su condición, que cuando les sugieres dieta, cuando les sugieres ejercicio, cuando les sugieres disminuir la cantidad de horas frente al uso de las pantallas, que disminuyan el tiempo o sea, que aprovechen su tiempo de ocio para estar al aire libre. Hay pacientes que se sorprenden y creen como que, ok, pero la doctora oftalmóloga, ¿por qué me está diciendo que no coma azúcar, que no coma cosas fritas? ¿Por qué la doctora quiere que yo venga 2 veces al año? ¿Por qué la doctora quiere que yo baje de peso? Y a ese amigo oyente que acaba de llamar, justamente para evitar todas las complicaciones a futuro, es que nosotros, o sea, es nuestra labor, es nuestra parte. Primero que todo, somos médicos, somos seres humanos, en primer lugar. Segundo, nos inclinamos por una especialidad, ¿verdad?, que es la más parecida al sacerdocio. Nosotros debemos procurar hacer la medicina preventiva, la medicina, la que el paciente, la más barata, la que el paciente tiene a la mano, la de escucha, la de dejarse llevar. ¿Ok? Y hacer caso a lo que su médico especialista le sugiere en consulta. Solamente agregaría eso, doctor Cristian. Es sumamente importante tener su médico de cabecera avalado, porque ya con la anuencia de su sociedad, ¿verdad? Ya eso lo empodera y maneja criterios, ¿verdad? Y leyes que permiten que se desenvuelva de manera correcta en su consulta. Y el paciente debe querer, en primer lugar, querer ser educado en salud. Empieza por ahí la cosa. No vale que Cristian tenga el deseo, a Mauri, esta servidora, si el paciente se niega, si el paciente no se quiere dejar llevar, si el paciente no está de acuerdo con lo que su médico de cabecera le propone. Totalmente de acuerdo. Sí, Nahuel. Aquí estoy. Todo paciente diabético no controlado, no tratado, irremisiblemente cae en esta complicación, y más o menos cuántos caen a la... ¿Cuál sería la incidencia? Alta, sumamente alta. Más en pacientes no diagnosticados a tiempo que los que ya se diagnostican y no se apegan al tratamiento. Puede decir 50-50 o más del 50 en pacientes no diagnosticados, porque a decir verdad comemos mal. Los dominicanos comemos mal, nos dejamos llevar del trabajo, de la prisa, no tenemos tiempo para cortar un tomate, para cortar un pepino, comernos un pedazo de aguacate, un pedacito de carne, no, o sea, es más fácil pararse en un drive-thru, ¿verdad? O sea, comida rápida, comida chatarra, y sin ver a futuro cuáles son los efectos secundarios de lo mismo. Entonces, caemos en obesidad, hipertrigliceridemia, ¿verdad? Hipercolesterolemia, y más allá, hasta donde la doctora Mauri llegan esos pacientes complicados, los diabéticos. Doctora Nahuel, usted... Hay que decir a veces, Liz, que la gente le gusta darle un chin de veneno al cuerpo. Sí. Ese poquito de veneno le va a hacer Pero daño. Moderado. Está permitido, bueno y válido, pero moderado, caramba. Porque usted va a comer y beber, dése su vueltecita en la calle, en el mirador, o lo que tenga, el patio, el parque que tenga cerca, por lo menos 30 minutos al día. Caramba. Claro, hay que cuidarse. Ese mismo tiempo que usted dura en el drive-thru para esperar la hamburguesa, créame, usted le da unas cuantas vueltas a su cuadra. ¿O no, doctor? Así es. Entonces. Adelante, Liz. No me diga eso. Sí, doctora Nahuel, usted hablaba de que el paciente que es diagnosticado con diabetes, pues, debe ir mínimo 2 veces al año a hacerse su chequeo de rutina. Entonces, me gustaría que usted pudiera explicar cuál es el protocolo que sigue el oftalmólogo en ese chequeo que le hace de rutina al paciente diabético. Usted hablaba de que hay que dilatar, hablaba de fondo de ojo, que puede explicar estos conceptos un poquito más para que la gente, pues, cuando va, diga, no me hicieron tal cosa y la doctora Nahuel dijo que había que hacerme tal cosa, que usted pueda explicarlo, que la gente pueda entender. Adelante. Así es, ya el paciente en consulta
Liz, va a ser abordado por el especialista de cabecera, el oftalmólogo, en este caso, que le va a medir la agudeza visual. Esto es la visión de lejos y de cerca, con un ojo, luego con el otro. Le ocluyen un ojo, luego le ocluyen el otro, ¿verdad? Y si el paciente no ve muy bien, será probado con lentes especiales para llegar a la mejor agudeza visual con corrección del paciente. Ya terminada esta parte, donde el paciente ve muy bien o no muy bien, ya eso me va dando datos de que no está correcta la glicemia en el paciente en el contexto de que sea diabético. Esto es, no me llegó al 20-20, un paciente con 20-25, 20-30, 20-40, una visión disminuida. En un paciente diabético ya me voy orientando a que tengo que evaluar un poquito más detalles en el paciente. Luego, el paciente se asienta en el microscopio, que es la lámpara de hendidura nuestra, es un microscopio, ¿verdad? Para ver los detalles de las pestañas, para ver los detalles del iris, del cristalino en estos pacientes, ¿verdad? Y se le toma la presión intraocular al paciente con un aparatito que identa, el ojo no lo toca. Con la lágrima se forma un haz que con un balastro que tenemos en el mismo microscopio podemos medir la presión del paciente, que lo normal es que esté mínimo 8, máximo 21 milímetros de mercurio. Fuera de estos parámetros ya hay condiciones especiales del ojo que no vienen al caso nombrar. Luego el paciente se le colocará unas gotas para dilatar las pupilas y el médico oftalmólogo le pedirá permiso, ¿verdad? Y le va a decir de qué se trata. Estas son unas gotas para dilatar las pupilas. Usted va a experimentar visión borrosa por unas 2 o 3 horas, a veces hasta 4. Describen los libros, en algunos pacientes menos, en otros pacientes más. Entonces lo dejará sentado en la sala por algunos 25 o 30 minutos con los ojos cerrados. Luego le va a hacer pasar al consultorio nueva vez para verle con una lente especial y un oftalmoscopio especial para ver su retina, su nervio óptico por completo. Porque el ojo, como aprendí yo en Venezuela, mi formación, no son 2 bolas ahí pegadas en la cara. No son 2 bolas ahí pegadas. Él tiene un trasfondo, él tiene capas. Y vamos a ver la parte más posterior, que es la retina, donde ahí veremos los cambios por diabetes. Ahí, ya con esa evaluación, le diré al paciente de qué se beneficia, si de hacer fotografías, si de hacer tomografía de coherencia óptica, si de hacer angiografía fluoresceínica, que son todos estudios para, si bien diagnosticar la diabetes ocular, el estadio más bien, y ver qué sigue o de qué se beneficia ese paciente tras esa evaluación. Excelente. Vamos a recordar que hoy estamos conversando con el doctor Cristian de los Santos, la doctora Nahuel Mercedes. Hoy hablamos sobre los principales problemas de visión asociados a la diabetes. Ustedes pueden comunicarse con nosotros en cabina aquí al 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor Cristian de los Santos, adelante. Gracias, Liz. Gracias, doctora Nahuel Mercedes. Entonces, usted ha descrito todo un proceso bastante amplio de la evaluación oftalmológica de un paciente diabético. ¿Qué podemos hacer nosotros cómo decirle a nuestros pacientes cuándo pueden ser chequeados por un oftalmólogo, cuándo están en condiciones aptas? Y de eso hablábamos a la pregunta pendiente sobre el tema de la hemoglobina glicada. Bien, doctor. En primer lugar, todo paciente diabético, indistinto, porque a veces yo sé que hay colegas que lo hacen, la mayoría, gracias a Dios, nos hemos ido educando y los hemos ido educando a todos y cada uno en ese sentido, de que deben mandar a sus pacientes al oftalmólogo, entre otras especialidades, porque es un tratamiento multidisciplinario, es un trabajo en equipo, para que aunque no le haya fallado la vista, porque a veces esperamos que ya... Es que no tiene que fallar la vista, justamente. Muchísimas enfermedades eso. oculares, hasta no ser muy tarde, el glaucoma, por ejemplo, hasta no ser muy tarde, el paciente no tiene síntomas. Entonces, inmediatamente tiene usted el diagnóstico de diabetes o está en observación o en sospecha de la misma, debe ser visto por un oftalmólogo. ¿De acuerdo? Y cuando usted vaya con esa hemoglobina glicosilada, que fue exacto la pregunta última en la que nos quedamos antes de ir a la pregunta de los amigos oyentes, es que si ese valor no está adecuado, ni de la glicosilada, ni de la basal, no es ético, escuchen, aprendan, no es ético colocarle un lente. Usted no ve mal
porque le faltan lentes. Usted ve mal porque su ojo está siendo transformado por una cascada de transformaciones que se dan en el ojo por la diabetes. Una de ellas, demasiada agua en el cristalino, que está en el centro del ojo, que es donde se forman las cataratas, ¿verdad? Se llena de agua, el ojo no puede, o sea, tan rápido, ese cristalino, que es el que se pone cataratoso, lleno de agua, él no puede contrarrestar tan fácil cerca, lejos, lejos, cerca, lejos. Por eso las fluctuaciones, por eso la visión borrosa. No le pida a su oftalmólogo lentes. Yo lo que quiero es lente. Póngame mi lente que yo no veo. No le van a poner y usted sabe que hay muchas ventas de lentillas hasta en la calle ya. Así No, es. La gente los usa hasta por verse más bonitos, doctor. Sí. Vamos a ver. Una vez yo participé en un operativo y a mi suegro le dijeron, coja el que más le guste. Ay, Dios mío. Terrible. Vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días. Adelante con su pregunta o aporte. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buen día, buen día. Bien, aparentemente había un problema con el audio en esta llamada. Vamos a recibir. Buenos días. Adelante con su pregunta. Sí, buen día. Sí. Por ejemplo, si a mí yo me voy a operar de catarata, me van a poner un lente incrustado, como le llaman, lente de cristal. Yo, ¿a los cuántos días yo puedo levantar, por ejemplo, poner el botellón al bebedero, hacer fuerza? Bien. Le van a colocar un lente intraocular, así se llama, y no es un cristal, es un lente, ¿verdad? De un material específico que se coloca dentro del ojo. Eso debe decírselo su médico cirujano de cabecera. Generalmente se le pide al paciente un mes de reposo, ¿verdad? Porque usted debe acudir a los controles postoperatorios, ¿verdad? Para manejar para ir verificando lo que es la respuesta inflamatoria del ojo, cómo se comporta el lente dentro de su ojo, que generalmente más del 99% de los pacientes les va muy bien en manos expertas, ¿verdad? Pero usted no debería incorporarse a ese tipo de labores antes del mes. Guarde su reposo. Vamos a ver. Buenos días, Cátedra Médica. Adelante con su pregunta. Sí, buenos días. Sí, le escuchamos. Bienvenido. Habla el doctor José Dilio. Doctor, somos colegas. Gracias. Sí, pero yo lo que le quiero es que usted me acepte lo que voy a decir y me excusan para un bien del país, que yo quiero un bien para mi país. Oiga, sí. Es para ver si las autoridades y ustedes apoyan a un señor que le llaman el Padre Toño, lo ubiquen en el medio ambiente, que él fue director de la Cordillera Central cuando era sacerdote en La Vega. Muchas gracias por su llamada. Usted puede comunicarse con nosotros para hacer las preguntas al doctor Cristian de los Santos sobre endocrinología y a la doctora Nahuel sobre oftalmología. Los números de contacto son 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctora Nahuel, usted hablaba de cataratas, hablaba de una serie de términos ahí, de afecciones que podemos tener en la piel, en los ojos. ¿Cuáles son las principales manifestaciones en la visión que puede tener un paciente diabético, esas enfermedades asociadas a la diabetes? Visión borrosa, dolor ocular. Estos pacientes también pueden tener cataratas, glaucoma y en casos ya más avanzados, retinopatía diabética. Esto es ya daño a la capa posterior del ojo por la diabetes, ¿verdad? Y edema macular. Y por último, y no menos importante, desprendimiento de retina, sumamente catastrófico, ¿verdad? Y es lo que hasta donde no se quiere llegar, por supuesto. Por supuesto. Buenos días, Cátedra Médica. Adelante con su pregunta. Pero te digo algo, Liz. Sí, diga, doctora. Si usted se controla el azúcar y se lleva de su médico, eso no pasa. Bien, de eso vamos a hablar en la adelante. Sí, adelante, doctor. Adelante con su pregunta. Sí, yo estoy llamando porque mi esposo fue operado hace aproximadamente 2 años de la cirugía de Whipple, como le llaman, Whipple, donde le fue extirpado el 100% del páncreas por una pancreatina crónica. Entonces, estoy llamando porque en él ha sido bien difícil el controlar el azúcar porque tanto le sube como le baja. Fue un paciente que perdió más de 60 libras de su masa corporal, producto del tipo de cirugía,
Entonces, estoy llamando a ver alguna observación en ese sentido. Y en cuanto a la vista, que él me dice algunas veces que veo un poquito borroso. Él fue operado de catarata de un ojo antes de la cirugía y le habían recomendado operar el segundo, pero no sé si es prudente la cirugía siendo diabético crónico en este sentido por procesos quirúrgicos. Bien, adelante, doctora o doctor, cualquiera de los dos. En la segunda pregunta, con respecto al ojo, ya fue operado de un ojo. El otro ojo se opera sí y solo sí, manos expertas, porque es un paciente que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico que si bien es bastante fácil, rápido, pero en manos expertas, es un paciente ya con una condición sistémica de base muy delicada y hay que prever complicaciones que pueden darse en este tipo de pacientes. Sí, y solo si su endocrinólogo de cabecera, su cardiólogo, ¿verdad? Autorizan la cirugía, le dan el apto para operarse, lo puede hacer. En manos expertas, en primer lugar. Pero sí lo puede hacer. Excelente, bien. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos con más aquí en Cátedra Médica, hoy hablando sobre principales problemas de visión asociados a la diabetes. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Cada día usted